Invención numérica. Si el cero no existiese, no habría armonía en el mundo, ni el espacio gravitaría en su matriz. El amor separaría la cabeza de su tronco y las extremidades serían árboles deshojados. Si el uno no existiese, sería difícil imaginar la soledad, imposible pensar el todo de las cosas. Una bestia negra sería la vida y nos perderíamos en un mar de estrellas extraviados por la razón. Si el dos no existiese, no sería la vida sino una eterna vigilia. La palabra sería tan muda como un árbol seco. La noche sería tan monótona como un día sin sol, sin hombres, sin pájaros. El dos nos permite volar entre dos orillas. Nos abre la naranja en dos mitades y el cerebro en dos hemisferios. Si el dos no existiese, el suicidio sería la única opción. Bueno, vamos a hablar un poco del libro. En este momento, después de toda una vida dedicado sobre todo a la política, a la música, a la sociología del arte, resolvió meterle la oportunidad a sacar su libro de poesía. En este momento está saliendo la primera edición, los primeros libros, después de mes y medio de luchar para que el libro se volviera un hecho. ¿Cómo sentís este momento para vos, la salida del libro? ¿Qué ha significado para vos este libro? Hombre, sinceramente es como un momento importante de mi vida, porque he tenido varios, pero este es el último y el mejor. En este momento es el mejor, porque la poesía para mí ha sido la vida. O sea, he vivido poéticamente y he tratado de vivir poéticamente. Mi concepción de la poesía no es versificar, es poetizar. Que poetizar es concebir el mundo como un universo de lo poético. Todo es poético. Yo digo, por eso digo, en la huella del tigre hay poesía, para mostrar que en realidad la poesía está en todos los momentos de la vida, y que todo hombre, por sensible que es, tiene que tener en ciernes un poema, o por lo menos un acercamiento a la poesía como tal. Por eso digo que no hay escuelas que se rindan a la poesía. Todas las escuelas son válidas, todas las escuelas aportan un grano de arena al universo de lo poético, y los poetas, cada uno es un mundo. En ese sentido, la poesía es una concepción del mundo, precisamente una concepción del mundo, un modo de vida, porque hay que vivir poéticamente, hay que vivir artísticamente. Yo sí he convivido con el arte desde que era adolescente. Para mí el juguete máximo que puedo encontrar yo es un libro. En realidad un libro es siempre, yo cuando no tenía, si me daban los pasajes para ir al colegio, yo ahorraba a veces los pasajes y me iba a pie para comprarme después un libro. O sea, empecé a leer a Fernando González, todas sus obras, terminé filósofo aficionado como él, y terminé después leyendo no solamente a Fernando González, sino a Sartre, Camus, el libro de Sartre sobre Baudelaire, los libros de Sartre sobre la náusea, la novela, El hombre rebelde de Camus, La caída, La peste, pues, todas esas obras máximas del existencialismo. Me volví existencialista también, y adquirí un momento la influencia de Gonzalo Arango y del nadaísmo que estaba vigente. Era mi generación anterior, pero de todas maneras yo me sentí tocado por ese grupo, por esa poesía, y empecé a escribir poemas. Incluso hice unos 30 o 40 poemas, algunos digamos muy palpablemente nadaístas, otros poesía cotidiana, o sea, poesía, por ejemplo, El loco con las nubes, que es un loco que llamaban Papelito, el amigo de los viernes, que era un bisojo que compraba y distribuía botellas, compraba botellas.
y así por el estilo, el hombre que se cae en un andén y le da un ataque de epilepsia. Esos son los poemas míos que yo escribía cotidianos, esa era un poco la poesía de lo cotidiano. Que Bueno, también, te voy a preguntar así como a la loca. Usted alcanzó a conocer a Crescencio y lo admira mucho. ¿Y cuáles son las mejores obras de Crescencio? Yo conozco pues el famoso que es sobre Mi Cafetal, la víspera de Año Nuevo también de él, ¿cuál? y La Múcura. La la Múcura. múcura no es de él, ¿De quién es? es anónimo, es de tradición oral. O sea, la múcura yo la conocí porque unos momposinos con un grupo musical la presentaron en un festival de música en Mompós, como hacia 1900, no había nacido Crescencio Salcedo, o sea que no es de él. Pero es cierto que la atribuyen a él. Sí, se la atribuyen a él y a Toño Fuentes, que fue el que se la compró a Crescencio, pero realmente no es ni de Crescencio ni de Toño Fuentes, sino de la tradición. Las canciones No se sabe de quién es. ¿Cuáles son? Las canciones fuera, la múcura está en el suero, así decían, con un lenguaje bozal, Sí. que es el lenguaje de los negros de esa zona, que los bozales, o sea, son zambos. Bueno, Mi Cafetal sí es. Mi Cafetal es de Crescencio y Y Año otro. Viejo. Esos Año dos Viejo. marcan una pauta mundial, o sea, Año Viejo es una obra espectacular, una obra maestra. Bueno, ¿qué otras canciones se conocen de Crescencio? Pues yo tengo varias ahí, pero algunas como no me atrevería a hablar mucho, porque pueden no ser de él, sí. Que él tiene un libro que le hicieron unos antropólogos. Sí, claro. Yo tengo ese libro, él habla de sus canciones, ¿no? Hay una que hizo popular Atlántico Jazz Band. Atlántico Jazz Band, una orquesta de Barranquilla que tocaba jazz en los años 30. Ahí había músicos muy famosos, Pianeta Pitalúa, un cincelejano, uno de Cincé, perdón, no de cincelejano, sino de Cincé, Sucre, muy famoso. Y esa obra se llama, o sea, es que soy un hombre loco, y en realidad es un hombre loco. Crescencio era un loco, Claro. andaba descalzo con una mochila y los perritos se le pegaban como en el carta de tarot al pantalón, o sea, lo rasgaban, y era un loco y creó hasta una discográfica para sacar sus obras. Pero será posible Tengo la versión del Año Viejo tocado por el propio Crescencio con flautas, o sea, era un grupo de flautas, él tenía un grupo folclórico. Oíste, los chismes callejeros dicen que él fue el creador de Saico Asimpo. ¿Era posible? ¿De qué? De Saico Asimpo. Posiblemente. ¿Será posible? En ese momento no era nada. Saico no existía. No existía. Había Apenas- muchas disqueras, incluso Lucho Bermúdez hizo una, Sí. que era para sacar su música. En general, pues, para no quedarnos en el tema de la música y no en la poesía, Pero de mí yo te pregunto otra cosita. tengo Pacho una flauta de Crescencio. Sí. Pacho Galán fue más grande que Crescencio. Sí, claro. ¿Por qué? Porque hizo boleros, A ver, tangos. Crescencio es un juglar. Pacho es un orquestador mundial, fabuloso, como Lucho. Los grandes orquestadores en Colombia son Pacho Galán, Lucho Bermúdez, Edmundo Arias y Juancho Vargas. Yo creo que esos cuatro son los grandes orquestadores de la música colombiana. Juancho Vargas con la orquesta Sonoluz, Edmundo también estuvo en la Sonoluz, este Uribe también. Bueno, en fin, ahí la orquesta fue de las mejores de Colombia, pero duró muy poquito. Pero vos, ¿por qué te centraste tanto en Cuba y no en Colombia cuando...? Porque era un recurso del método, como diría Carpentier. Sí. Cuando en Colombia no hay investigación, ¿qué hay que hacer? Ir a otro país a buscar el método para investigar la música colombiana, eso es lo que yo hice. Incluso hablé con Hernán Restrepo y le dije, yo tengo una hipótesis sobre la música colombiana, y es que la música colombiana está marcada por la polarización en el Caribe, que es Cuba y Puerto Rico, y Colombia está entre ellos dos. Colombia es un país caribeño, pero perimetral, o sea, de la periferia del Caribe es Colombia, como Venezuela y Panamá. Somos países caribeños, Venezuela también. En cambio, Puerto Rico, República Dominicana y Cuba
son países de las antillanos netamente, caribeños netamente. Nosotros tenemos dos brazos, andino y caribeño. ¿Qué opina usted de Caballo Viejo, de Simón Esa es Díaz? una cosa bonita porque se llevó de la música llanera, la montaron en la música cubana y salsa. Muy bonito, Caballo Viejo me parece bonito. En general nosotros tenemos músicas regionales. Sí. Por eso yo hice también estudios sobre folclore. A mí todas las corrientes de música me interesan. La folcloróloga, los musicógrafos, los musicólogos, los taxonomistas de la música, que como Abadía Morales, por ejemplo, que clasifica la música por idiófonos, idiófonos, vibráfonos, todos esos tipos de clasificaciones que dan, música de viento, música de percusión. ¿Qué opina usted de la reina del llano, Luisa del Rey? No, pues es una cosa maravillosa. Sí, claro, es que la música llanera colombiana y venezolana van a la par. Lo que pasa es que la venezolana ha tenido más difusión, pero Colombia tiene una región que es igual a la de Venezuela en ese sentido. Venezuela también en el Caribe tiene una parte muy importante, por eso Colombia y Venezuela son muy parecidos musicalmente. Lavillos, los melódicos, ellos eran fanáticos de Pacho Galán. Lavillos y los melódicos eran seguidores de Pacho, porque Pacho les daba la melodía, Pacho es un gran creador. Y a diferencia de Lucho, que se volvió internacional, Lucho es como un Glenn Miller colombiano. Lucho era invitado a México, invitado a Cuba por el Ernesto Lecuona, estuvo en Argentina, grabó en México, tocó con la orquesta de Lecuona en Cuba, con la orquesta de Evo Valdés, se presentó en la televisión. Matilde Díaz fue un fenómeno. Cuando Matilde Díaz conoció a Celia Cruz admiraba a Matilde Díaz. Celia Cruz no era nadie todavía, había ganado un concursito de canto. Y oía por las ondas hercianas, que aquí se cogía La Habana fácilmente en música, oía las canciones de Matilde y la empezó a admirar. Cuando me conocieron, se quisieron mucho porque eran... Bueno, el fenómeno Joey Arroyo. Joey Arroyo es un fenómeno curioso porque es un músico sui generis, no tiene un seguidor, porque nadie canta como Joey Arroyo. Algunos dicen que enredado, que no hay que... Pero Joey Arroyo es único. La noche es fantástica. Y fuera de una cosa, nosotros no creemos en los valores nuestros. Para nosotros todo es importado. Todo vale, pero sí es importado. Aquí no existe eso, de lo que tienen los mexicanos, que ellos no dejan entrar a alguien a tocar la música de ellos si no es por el permiso. Y entonces, ¿qué pasa? Que los músicos colombianos migraron a los Estados Unidos. Camacho y Cano grabó con la orquesta de Rafael Hernández, del Jibarito. Camacho y Cano fue el primero que llevó sones costeños a Nueva York y grabó más de 100 canciones, música bailable. Pelón, Santa Marta y Marín viajaron por Cuba y llegaron hasta Puerto Rico, incluso pues, estuvieron en Cuba, y Santiago y La Habana, y fueron a México. En México triunfaron con el bambú. ¿De dónde viene Joey Arroyo? ¿De dónde? Entonces, Joey Arroyo, pues, un poco tiene la influencia de Fruco, pero él tenía influencias del calipso, de la música antillana, ¿cierto? Porque Barranquilla tiene mucha influencia antillana por los contactos por la Guajira y todo eso con las Antillas, ¿no? Entonces, las Antillas mayores, digámoslo. Pero digamos que Joey Arroyo, digo yo que es un sui generis, porque incluso aquí los salsólogos se creían lo máximo porque creían que lo que valía era de Nueva York. Nunca creían en la salsa colombiana, y mucho menos si era de Fruco o de Joey Arroyo. Cuando empezaron a ver a Fruco y a Joey Arroyo triunfar, decían que eran chucuchuco. Cierto que hay uno que llama el africano de él. El africano. Que es una cosa... Que habla de la esclavitud. Sí. Y empezaron a ser reconocidos, sobre todo Joey Arroyo en el exterior, primero que en Colombia. Y ahí empezaron a reconocerlo en Colombia. Lo mismo pasó con la música salsa. Los salseros de aquí no valían. El grupo Nietzsche no valía. No lo metieron en la feria de Cali. Tuvieron que crear la orquesta en Bogotá.
El grupo Nietzsche se creó en Bogotá. Sí. Y entonces, Por ejemplo, una canción como Cali Pachanguero, ¿de Cali quién es? Pachanguero, eso es maravilloso. ¿De quién? De Jairo Varela. Jairo Varela. Jairo Varela es calle paisa porque él como que se educó acá en Medellín, incluso ahí está mi hermano que vive todavía acá, que es Alberto Varela. Alberto Varela es de los tipos que más sabe sobre música afro en el mundo. Yo creo que es el tipo que más sabe sobre música afro. Te habla de la música influencia africana, en la música clásica, en Haydn, en Beethoven, en Mozart, en todos. Es extraordinario. Bueno, Fruco y sus Tesos. Fruco y sus Tesos es una orquesta. El Preso es una obra El maestra. Preso Es una obra maestra. es el producto de exportación. Exportación completamente. Es que además ellos ya se han presentado en el MAES con Square Garden, en todas muchas partes. Se presentó Yo Arroyo y la Pero en orquesta el de Preso acá. no está Joe Arroyo, sí. No, Ahí no hay está. otro cantante. Hay otro. Pero digamos que Yo Arroyo tiene unas melodías estupendas y ya cuando él se volvió independiente creó su propia agrupación. Me parece que le faltó de pronto más arreglistas, porque él hacía sus propios arreglos y a eso no es bueno, pues usted queda como una sola voz, ¿no? Como monocorde. O sea, el Y, fenómeno de la salsa colombiana son Fruco y sus Tesos y Joe Arroyo. y Nietzsche, Y el de Cali. Nietzsche, y Guayacán también. Bueno, ¿No? Y Cali ha tenido orquestas Cali buenas, Pachanguero. orquestas de mujeres incluso. Salsa. Y Medellín ha tenido otras orquestas de salsa. Es más, aquí por ejemplo los costeños tienden a decir que la música cachaca, si la música cachaca se hizo en Medellín con costeños, entonces es una ilusión, Sí. porque es que los costeños venían a Medellín y grababan con los músicos de acá. Entonces era el costeño que era empírico con el antioqueño que es el músico de conservatorio, porque muchos de los paisas músicos que tocaban con los costeños, eso era medio y medio, mitad y mitad costeños y mitad cachacos. Y aprendieron los costeños de ellos y aquí vivían en Medellín. Aquí vivió Crescencio, aquí vivió mucha gente, Alejo Dura pasó por aquí vino también Daniel Santos, aquí vino José Barros, pasó por Medellín. Pepe Aguirre. Pepe Aguirre, no, los tangueros, sí, ¿qué decir? Es decir, la música ha pasado por Medellín. Cuando yo empecé a escribir mi investigación sobre música, que no era libro todavía, que sin clave y bongo no hay son, me dijeron en Bogotá los sociólogos, pero ¿cómo así? Porque aquí se habla tanto de Medellín. Y es que Medellín es la meca de la música. En Colombia entró por Medellín, porque Fabricato, Tejicondo, Coltejer, las empresas de acá y la radio nacieron en Medellín. RCN y Caracol nacieron en Medellín. ¿Cierto? La Voz de Antioquia y la Voz de Medellín fueron las pioneras de la radio en Colombia. Claro que la radio sí empezó por la costa, pues como radio. La televisión creo que también algo así. Bueno, vamos a hablar de un fenómeno antioqueño sí, como Leonel Ospina. Leonel Ospina, a la hora de la verdad, no es compositor, ¿cierto? no lo conozco mucho. No conoces mucho. No. Bueno, Yo creo que pues, lo de la música es muy amplio y nos quedaríamos ahí mucho rato. mucho rato. Bueno, quedé impresionado cuando me dijiste que Nadie es eterno del mundo es de Tito Cortés. Porque Eso no está había, comprobado. del despecho, Darío Gómez. Darío Gómez no había nacido cuando ya circulaba la canción de Tito Cortés. Lo que pasa es que no tuvo la difusión. En cambio, sí supo aprovechar esa canción. Sobreviviré también la canción francesa, ¿cierto? No sé, Que le hizo un traducción. un arreglo ahí. Colombia ha tenido muchos talentos. El problema es que nosotros no reconocemos. Cuando yo escribo ese libro sobre música cubana, hago una segunda parte que se llama Confluencias musicales de Colombia y Cuba. Entonces ahí investigué los lazos parentales que existen entre los dos países, ¿cierto? Incluso un cubano me decía, chico, pero eso es muy bueno, que la música de Colombia y la de cubana sean lo mismo. Y no son lo mismo, son diferentes. Por eso es que es buena, porque la música colombiana no la pueden tocar los cubanos, ni los cubanos, pues, ni los colombianos la música cubana, ni los cubanos la música colombiana. Ponga a un cubano a tocar una cumbia, no son capaces, no saben. El único que se acerca a eso es Miguelito Valdés, porque él vivió mucho acá, cogió como el aire de la cumbia y todo eso, y hace unas cumbias maravillosas. Pero es muy difícil para un cubano tocar dos compases de cumbia. Vamos a hablar de un fenómeno, de un músico que yo quiero mucho, Rolando La Serie, que tal vez de las canciones que más me gustan de él
son de Palito Ortega, que es Nada de Nada, Sabor a Ti, Sabor a Mí, ¿de quién es? Y el famoso Hola Soledad, que es lo más parecido a la poesía. Hola Soledad. Que parece un poema, que es de Palito Ortega. Sí. No, Sabor a Nada, también. Rolando la serie vino primero con Pantaleón Pérez Prado, con el nombre de las 3P, hermano de Pérez, de Pérez Prado. Y después, en el año 50, y después vino ya más adelante en el año 50 también, con la Sonora Matancera. Y fue pues músico muy importante que llegó a Colombia muchas veces. Hablemos de una canción que me ha rondado siempre. Cuando salí de Cuba, de Luis Aguilé, un argentino hace un himno a Cuba al berraco, ¿no? Sí, pero hay otra que se llama El Son se fue de Cuba. Eso lo han criticado mucho porque en realidad Sí. el Son no se fue de Cuba, el Son se quedó en Cuba. Lo que pasa es que se quedaron muy pocos. Salió, por ejemplo, Portavales, salió La Sonora, salieron varios grupos, pero por ejemplo se quedó el Septeto Nacional, Septeto Santiaguero, el Septeto Habanero, se quedó por ejemplo Rita Montaner, que murió ya en la época anterior, un año antes de la Revolución. Esa sí pues murió antes de la Revolución, pero estaba Benny Moré, había pues, o sea, se quedaron grandes músicos de Cuba y siguieron tocando. ¿Y por qué se fue por Portavales? ¿Por qué se fue? Pero ellos se fueron porque creyeron que la Revolución no les iba a dar oportunidades, eso pasa mucho. De todas maneras hay un libro que por ejemplo no toca los temas que yo toco, porque yo toco lo que es la música cubana de los años del siglo XIX con el danzón hasta llegar a la Revolución, o sea, llegar a la salsa prácticamente. Ya en el 59 empieza el movimiento salsero en Nueva York, pero más que todo en el 60, a finales de los 60. Y se forman las charangas, pero ya existía la Aragón, por ejemplo la Aragón también se quedó en Cuba, que es una orquesta mundial. Y digamos que Adriana Orejuela, caleña, vivió muchos años en Cuba y ella hace un libro que se llama El Son no se fue de Cuba, ¿cierto? Que es muy interesante eso, porque ella muestra cómo se siguió evolucionando la música cubana. Yo lo que creo es que la música cubana tuvo una condición después de la Revolución, es que ellos se fueron mucho a estudiar a Polonia, a Checoslovaquia, a Rusia, a otros países llamados de la Cortina de Hierro en esa época, y hubo una influencia de esas escuelas, digamos. Ya se volvieron músicos muy refinados, muy cultos, por ejemplo Leo Brauer, todos esos músicos que hicieron la orquesta Iraquere, eran músicos excelentes, casi que europeos, pues, tocaban jazz. Por ejemplo, yo creo que el jazz de Iraquere es mundial. Pero ya había habido un hito importante en los años 50, cuando Duke Ellington, los músicos del bebop como Gillespie y Charlie Parker, Miles Davis, esos músicos cogieron la música cubana y hicieron versiones del Manicero y música cubana, y el Machito demostró cómo se podía hacer un jazz afrocubano, ¿cierto? Que eso es un éxito impresionante, sí. Pero es que esas influencias del jazz hacia la música cubana y de la música cubana hacia el jazz son recíprocas desde la época de New Orleans, porque a New Orleans fueron unos músicos cubanos que era Manuel Salazar, Manuel Pérez, y ese era un cubano que llegó a finales del siglo a New Orleans y tenía una banda de jazz. Entonces, por ejemplo, dice que Christopher C. Handy fue el que inventó el jazz, pero él estuvo en Cuba antes de inventar el jazz, o sea que tocó células de la música cubana supuestamente, y eso le sirvieron para hacer Saint Louis Blues, que es el comienzo del jazz. Pero también aquí vino uno que yo vi, lo trajo el Colombo americano, el grupo de Jelly Roll Morton. Jelly Roll Morton era un creol, o sea, un criollo, una mezcla de blanco francés con negro americano. Entonces él dice, yo no soy un negro, yo soy un creol. Y yo inventé el jazz en 1903, oiga, le pone esta fecha. 1903 él inventó el jazz. Aquí vino,
Qué maravilla de concierto. Vení, yo te puedo preguntar, ¿vos sos de los que amás o odias a Che Guevara? Pues hombre, somos de los años 60, 70 y 80. Che Guevara se convirtió como en una bandera, como en un símbolo de libertad, ¿cierto? Por ser un aventurero, un tipo con una visión americanista, pues podríamos decir, ¿no? Antiimperialista y americanista, y era un argentino que es cuestionable ahora, hoy se cuestiona. Pero yo leí, por ejemplo, el diario del Che, me parece muy maravilloso. Por ejemplo, él pasó por Colombia antes de ir a Bolivia. Diario en bicicleta, en motocicleta. Y aquí lo recibió un profesor de la Universidad de Antioquia que se llamaba Héctor de los Ríos. Yo lo conozco. Murió. El Héctor papá es el papá de Tatiana de los Ríos, la famosa. Claro. Y fuera de eso, Ernesto Che Guevara dirigió un equipo de fútbol en Amazonas. Sí, ¿No sabía eso? no sabía eso. Imagínense que el Che lo recibió Héctor para pasar por Colombia, cuando pasó por Colombia.